Olá, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma excelente experiência do projeto intitulado Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica, Teorias e Metodologias. Esse projeto é promovido em parceria pela Extensão e Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, na composição do grupo de pesquisa Interculturalidade, Identidade de Gênero e Personalidade, pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar e Ciências Humanas da Universidade Federal Fronteira Sul e também pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Marley Ângela Ribeiro dos Santos, sou doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da UNOESC. Aproveito esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que atuam nas atividades de assistência conosco, também aos importantes pesquisadores, as pesquisadoras que compartilham os seus saberes, contribuindo para o prosseguimento desse excelente projeto de perspectivas e culturas jurídicas. Ressalto que esse projeto é organizado por docentes e discentes e está sob a coordenação da professora doutora Thais Janaína Venjanovski. Neste momento, com muita alegria, convido a professora doutora Maria Helena Attardi para sua apresentação pessoal e de pronto utilizar o espaço para explanar sobre direitos da mãe natureza, direitos da natureza, direitos indígenas, direitos das mulheres indígenas e todas as suas inter-relações. Bom dia, professora Helena, seja bem-vinda a esse espaço. Bom dia, querida Mariel. Un saludo desde el Estado Plurinacional de Bolivia a todas y todos, a nuestro hermano país Brasil, que es muy lindo tener estos diálogos, estas reflexiones, desde además los diversos saberes, desde los otros vértices muy del sur, muy latinoamericanos, muy de la Via Yala. Así que muchas gracias por este espacio, a la profesora Marley, a la profesora Thais, con quienes venimos también trabajando ya hace mucho tiempo en esta red, que es la red de mujeres constitucionalistas de Latinoamérica, que también tiene una visión muy crítica, ¿no?, del derecho y que también plantea estos diálogos interculturales que tanto nos enriquecen. Una presentación muy rápida, pues yo soy María Elena Tart, soy boliviana, soy académica, pero también tengo una postura muy crítica en el tema de la academia, ¿no? Soy doctora en Derecho Constitucional, pero creo también que hay que romper esa visión de las epistemologías hegemónicas y trabajo mucho, creo yo, que el trabajo académico es muy importante, pero siempre desde una lógica de los sentipensares diversos. Por lo tanto, en Bolivia dirijo una clínica jurídica donde trabajamos temas de litigio estratégico vinculado a pueblos indígenas, derechos de la naturaleza y derechos de la madre y también derechos de las mujeres indígenas, víctimas además de múltiples formas de violencias. Por lo tanto, creo que la tinta de la academia tiene que llegar también a los tribunales, pero también los tribunales tienen que tener una visión plural del derecho, un enfoque en derechos humanos, pero a partir también de enfoques como el enfoque de interculturalidad y todos los temas que en estos minutos me gustaría abordar.
mi línea de trabajo concretamente, y ese es el ejercicio que voy a tratar de hacer hoy, es generar un diálogo entre la diosa Temis y Mama Ocllo. ¿Por qué? ¿Y por qué esta gráfica, esta narrativa? Porque justamente va en esta línea también desde la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización. Va también una línea de cuestionar la epistemología y especialmente la teoría del derecho positivista propio de un Estado, un Estado monocultural, homogeneizante y también enmarcado en un capitalismo feroz que genera también brechas de implementación en derechos profundas, ¿no? Entonces, en el tema de la teoría jurídica, la diosa Temis representa o grafica la idea del positivismo jurídico, la idea de la venda y de un sistema judicial que ha sido construido además desde la mirada de el varón blanco, católico, heterosexual, ¿no? Que ha excluido históricamente a las mujeres, a los varones y mujeres indígenas, afrodescendientes, a la concepción además ha generado exclusiones por identidad de género, por orientación sexual, también por temas de personas adultas mayores con discapacidad. Entonces, estamos en una postura también de construcción de teoría jurídica absolutamente discriminadora y absolutamente excluyente. Entonces, en este ejercicio dialógico, la propuesta es justamente quitar la venda a la diosa Temis, ¿no? Porque desde las epistemologías del sur, pero además desde los diversos saberes, pues sí existen formas plurales de construcción de derechos, pero además existen métodos distintos que la visión tradicional kelseniana de ese juez neutral con rostro de varón en un estado monista. Y aquí justamente el trabajo mío se centra en un rol del control de constitucionalidad. En Bolivia tenemos un tribunal constitucional plurinacional que tiene que tener una concepción distinta, especialmente en la visión de proteger y tutelar y materializar la Constitución para las mujeres indígenas, para los pueblos indígenas y todo el tema de los derechos de la naturaleza o de la madre tierra. Y por eso es que la otra voz en este diálogo, en esta narración, la otra voz es la voz de Mama Ocllo. ¿Por qué Mama Ocllo? Porque en la mitología andina, Mama Ocllo fundó la cultura incaica, ¿no? Aunque claro, el sentido en este diálogo de Mama Ocllo no solamente es tampoco una visión andinocéntrica, sino sí es una voz de mujer indígena, pero con un sentido muy extensivo también a la mujer andina, indígena andina, pero también a la mujer indígena amazónica, ¿no? Y a todas las diversidades de mujeres indígenas y también de mujeres afrodescendientes que en Bolivia están prácticamente invisibilizadas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el derecho desde la construcción histórica, desde los estados modernos, desde las independencias republicanas, como en el caso boliviano, la democracia, la construcción del Estado ha sido una invisibilización, ¿no? Y aquí, pues sí sigo muchas teorías críticas como a partir de las cuales la pregunta es si
tienen voz los invisibilizados, los las históricamente oprimidas, y quizás ese es el cambio para este diálogo muy horizontal entre la diosa Temis, Mamaocllu, y esa idea de quitar la venda. Y en este diálogo, quizás el primer punto de encuentro, un punto importante, es el tema de la Constitución boliviana. La Constitución boliviana del 2009 es muy importante, pero también ha generado otros desafíos muy importantes. Y aquí me viene a la idea la frase de Mandela cuando decía que cuando escalamos un monte, o sea, vemos que hay muchos más por escalar. Y quizás eso grafica lo que ha pasado en Bolivia. Bolivia hemos tenido un proceso constituyente importantísimo en el cual hemos tenido, y en esa idea justamente para quitar la venda a la diosa Temis y dar voz a estas otras voces históricamente silenciadas como la voz de Mamaocllu, hemos tenido un proceso constituyente importante, ¿no? Que se iniciaba el año 2006 en Bolivia, en el cual el proceso constituyente son espacios de diálogo intercultural importantes desde estas nuevas visiones también de la democracia, ¿no? Aunque debo decir que tampoco hemos tenido una participación paritaria de mujeres ni de pueblos indígenas, pero sí ha habido un importante escenario de debate, de reflexión democrática, ¿no? A partir de este proyecto, de este proceso constituyente. Y este proceso constituyente ha concluido con la constitución aprobada por un referéndum constitucional en Bolivia el año 2009. Esta constitución en el Abya Yala y de hecho en derecho comparado es una constitución que consideramos nosotros que es un paradigma a nivel de los avances que se puedan haber generado, especialmente en derechos de la madre tierra, en derechos de los pueblos indígenas y en el fortalecimiento y la reivindicación de derechos de mujeres y en particular de mujeres indígenas y afrodescendientes desde el diseño constitucional. Y entonces aquí viene la voz en esta metáfora, en este diálogo poético entre Mamaocllu y la diosa Temis, desde estas otras juridicidades, desde estos otros saberes que interdialogan con la epistemología tradicional, pues la Constitución boliviana se ha formulado a partir de principios constitucionales que son la base también para repensar la construcción plural de los derechos, que han implicado rupturas profundas en relación a la matriz eurocéntrica de los modelos constitucionales y de la teoría de derechos, ¿no? Entonces, estas voces diversas, ahora graficadas desde Mamaocllu, ¿no? Traen el primer gran principio, que es el principio de plurinacionalidad, ¿no? Por eso es que Bolivia es un estado plurinacional, pero creo yo, y como vamos a ir viendo también estas reflexiones, no solamente Bolivia, sino creo que todo el Abya Yala es un estado plurinacional, ¿no? Más allá de los reconocimientos constitucionales, la diversidad de pueblos indígenas y los avances que se tienen hacen que repensemos y que Abya Yala sí esté compuesta por estados
plurinacionales, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la plurinacionalidad es uno de los principios esenciales de la Constitución boliviana del 2009, pero que va a tener, o sea, a partir de la plurinacionalidad, esa voz de Mama Ocllu va a tener un cambio en esa intención de la diosa Temis de quitarse la venda, porque sin duda alguna desde la plurinacionalidad, y aquí viene también la gran diferencia con los estados multiculturales y con los estados pluriculturales latinoamericanos. O sea, la consagración de una plurinacionalidad es muy importante, primero por la incidencia que va a tener en el esquema de derechos fundamentales y segundo, por la incidencia en una estructura orgánica plurinacional, que son los dos grandes avances, por lo menos en diseño constitucional, ¿no? Desde la plurinacionalidad. Y esa plurinacionalidad va a significar, sin duda alguna, que vamos a reconcebir a los derechos, ¿no? Por eso es que la Constitución boliviana, y creo que este es un punto para reflexionar los futuros procesos constituyentes que serán necesarios en Latinoamérica, con avances muy difíciles. Hemos visto el caso de Chile, porque todavía hay todavía las matrices profundamente racistas, patriarcales, los hilos del capitalismo recalcitrante evitan estos avances, pero que sin duda alguna, como en Bolivia, el proceso constituyente no ha sido un proceso de 2 años, de 5 años, ha sido luchas históricas de los pueblos indígenas. Entonces, creo que Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú, estamos en un proceso previos a importantes cambios que deben darse a partir de procesos constituyentes, ¿no? Entonces, en Bolivia este proceso, sí, desde la voz de Mama Ocllu ha traído esta implicancia, primero en teoría de derechos, porque hemos superado la teoría generacional, esa concepción de derechos de primera generación, segunda, tercera, bajo una lógica de igualdad jerárquica de derechos, pero no solamente una lógica de igualdad jerárquica de derechos, sino una lógica de coexistencia en armonía bajo cosmovisiones distintas, propias de esta visión de la plurinacionalidad, de una coexistencia de derechos individuales de construcción históricamente liberal, sí, pero también en igualdad jerárquica, una construcción y una protección de derechos colectivos de pueblos indígenas, por ejemplo, el derecho a la territorialidad, el derecho a la consulta previa, que dicho sea de paso en Bolivia, como lo voy a ver al final cuando haga también la crítica a la implementación de esta constitución, el derecho a la consulta previa en Bolivia es el derecho más vulnerado de los pueblos indígenas, a pesar del diseño constitucional. Y creo que esta realidad no solamente es en Bolivia, sino Latinoamérica, ¿no? Este derecho es uno de los que ha tenido desarrollos, incluso estándares internacionales importantes, pero es uno de los más vulnerados. Pero por lo menos en el diseño, en el esquema de derechos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas tienen la misma jerarquía. Pero además, la Constitución boliviana, y aquí viene todo el proceso de descolonización, que es muy importante en epistemología de los derechos humanos, primero va a cuestionar esa visión universal de los derechos
propia de una construcción liberal, ¿no? Desde además el individualismo y esa visión de que los derechos son universales. Entonces, la Constitución boliviana, y aquí se articulan los hilos de la descolonización, y después vamos a ver el alcance de un proceso de despatriarcalización, por lo menos en diseño constitucional, pues primero va a superar el principio de universalidad. Los derechos sí son universales, pero no exclusivamente universales. Y por eso, desde la interculturalidad, y no se puede pensar la plurinacionalidad sin tejer los hilos de la libre determinación de los pueblos indígenas, y además estos dos conceptos que son el concepto de pluralismo y de interculturalidad. La interculturalidad plantea que no existe cultura superior a otra, no existe saber superior a otro, todos están en la misma jerarquía y todos dialogan. Esta lógica de la interculturalidad, además plenamente fusionada con la descolonización, se traduce en el esquema de derechos humanos asumido por la Constitución. Entonces, sí, los derechos inicialmente pueden tener una categoría de universal, el debido proceso, ¿no? Toda la construcción que se ha tenido, además es un avance del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, y aquí viene quizás uno de los grandes planteamientos desde la plurinacionalidad, desde la descolonización en teoría de derechos fundamentales, ¿no? Porque aquí viene la aplicación también bajo mecanismos dialógicos, bajo diálogos interculturales de también lo que son los enfoques diferenciales, y un primer enfoque diferencial es el enfoque de interculturalidad, ¿no? Entonces, la dignidad humana, por ejemplo, puede tener un significado distinto en un pueblo de tierras bajas de la Amazonía al concepto universal de la dignidad desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Lo mismo, la construcción de los otros derechos puede tener un significado distinto en los pueblos indígenas desde la visión del desarrollo, ¿no? O sea, ver y ahí vemos el tema de los proyectos de desarrollo desde una visión universal, cuando la visión del desarrollo tiene un significado distinto para los pueblos indígenas a partir de sus cosmovisiones, ¿no? Entonces eso hace, y aquí viene por eso en este esquema, este cuestionar el principio de universalidad, pues va a tener mucho que ver con esta idea del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Esta ha sido otra ruptura desde la voz de Mama Ocllu a la venda de la diosa Tevis en ese ejercicio de quitar la venda, porque el pluralismo jurídico va a entender que sí tenemos una fuente positiva, sí, pero que va a coexistir en igualdad jerárquica con normas, procedimientos, cosmovisiones de los pueblos indígenas, pero también con un sistema plural de justicia en el cual los pueblos indígenas van a tener una justicia indígena como lo reconoce la Constitución boliviana en igualdad jerárquica en relación a la histórica justicia ordinaria, ¿no? Entonces, esta visión del pluralismo jurídico, la descolonización, nos obliga a aplicar en ambas jurisdicciones pautas interculturales de interpretación de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la expulsión de un miembro de un pueblo indígena bajo sus normas, procedimientos, puede ser válida,
por el tema de la libre determinación, lo que implica repensar el derecho no desde la universalidad del debido proceso, sino a partir de pautas interculturales de interpretación de derechos. Pero esto también implica una ruptura epistémica para la justicia ordinaria, en casos en los cuales, y más aún vemos todo el fenómeno, la violencia de la justicia ordinaria, por ejemplo, de miembros de pueblos indígenas en las ciudades, ¿no? En las zonas urbanas. Entonces, aquí vemos cómo también los jueces, el ejercicio desde esta interculturalidad es también para los jueces ordinarios y por supuesto para los jueces constitucionales como un tribunal constitucional plurinacional. Y entonces la aplicación de enfoques como el enfoque de interculturalidad es uno de los grandes rasgos desde estas nuevas epistemologías. Y esto implica, y por eso aquí vienen los tejidos de la interculturalidad, y esto implica nuevos métodos emancipatorios del derecho que puedan dar voz a quienes históricamente han estado oprimidos por las formas incluso de Estado moderno, las formas republicanas, ese Estado-nación heterosexual, monista, profundamente discriminatorio, al amparo de un sistema legal absolutamente excluyente y también un sistema judicial. Por lo tanto, en este diálogo entre Mamaocllu y la diosa Temis, primero, y por eso uso la metáfora de Mamaocllu, en la metáfora de Mamaocllu nos imaginemos a una mujer indígena con las trenzas negras, de rostro cobrizo, una mujer que en las legislaturas, en el órgano legislativo o ante los jueces ordinarios, varones, esas que representan las togas negras, todopoderosas, jamás han tenido voz. Ese es el ejercicio de mostrar las juridicidades de otras voces, pero en particular de la voz de una mujer indígena que hasta ahora, a más de 15 años, de 14 años de vigencia de la Constitución, sigue absolutamente invisibilizada por los sistemas de justicia, por la legislación, porque todavía tenemos relaciones hegemónicas, ¿no? Entonces, por eso esa mujer de rostro cobrizo, de las largas trenzas negras, como se va construyendo el trabajo académico que voy realizando, para reivindicar también esa necesidad de dar voz a quienes han estado históricamente excluidas, más aún desde la visión del derecho, ¿no? Entonces, plantea retos importantísimos que se van a traducir en la plurinacionalidad. Por eso el Estado plurinacional va a tener una incidencia en la teoría de derechos, pero también en la teoría orgánica, porque las voces diversas no se plantea, y esta es la diferencia con la con la pluriculturalidad o el multiculturalismo, no se plantea una lógica de solo tolerancia, sino de formar parte de la estructura, de una estructura inclusiva, ¿no? Y eso parte de una nueva mirada, por ejemplo, de la democracia. Y aquí no solamente vamos a reivindicar la Constitución en el artículo 11, la Constitución boliviana, en el artículo 11, resalta la democracia plural, que puede ser democracia representativa, que puede ser democracia directa, por ejemplo, a través de los referéndums, pero también la democracia comunitaria, ¿no? Es decir, los sistemas políticos de pueblos indígenas ancestrales, históricos, generan decisiones, formas de organización que deben ser reconocidas en la estructura estatal. Y a partir de esta idea de reafirmar una cláusula de democracia comunitaria, vienen también otros cambios
desde la plurinacionalidad. Por eso, aunque con todos los problemas que enseguida les voy a comentar, la Constitución boliviana ha desarrollado lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que no solo debe significar cambio en el nombre, sino en este concepto de estructura plurinacional. No solo necesitamos, y esta también sigue siendo la crítica en Bolivia, no solo necesitamos cuotas de participación, o sea, necesitamos paridad y alternancia para pueblos indígenas y también para mujeres, y en particular mujeres indígenas afrodescendientes, por el impacto diferencial de la discriminación histórica en Bolivia, ¿no? También viene la reivindicación de un tribunal constitucional plurinacional. Desde el planteamiento de la Asamblea Constituyente, que lamentablemente tuvo cambios posteriores en un proceso de debate democráticamente cuestionable en Bolivia en el proceso constituyente, pero la voz inicial de los pueblos indígenas fue tener un tribunal constitucional plurinacional con composición plural y bajo criterios de paridad, de manera tal que el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el último garante de derechos, desde esta óptica de romper esas epistemologías hegemónicas, pueda realizar interpretaciones de derechos bajo pautas interculturales de interpretación, pueda desarrollar, por ejemplo, estos mecanismos dialógicos como los diálogos interculturales, los diálogos interjurisdiccionales, pueda llegar, por ejemplo, a las comunidades indígenas y apreciar y ver y escuchar qué significa ser mujer en una comunidad indígena en las que también la violencia a la mujer no solo se da en el ámbito urbano, también se da, y más aún con el entronque de civilizaciones. Entonces, para una protección de derechos, este tribunal no puede estar vendado, no puede ser ciego, sordo, mudo. Tiene que generar nuevas metodologías partiendo de una composición plural que fue la idea del proceso constituyente y que se complementa con estos mecanismos de diálogo intercultural, desde los cuales la voz, por ejemplo, de la mujer, ya no va a ser una voz silenciada, sino una voz directa, que además va a llegar y va a tener eco en una instancia de protección, que además debe tener una composición plurinacional. Se ha sido con toda esta tejer de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, descolonización y este proceso de despatriarcalización que es consustancial. No puede existir plurinacionalidad, descolonización sin despatriarcalización, porque si no volvemos a otras y seguimos convalidando otras formas hegemónicas de poder, que es una idea absolutamente opuesta a toda esta visión de decolonidad, que más bien va a cuestionar todas las formas de opresión o de jerarquización o de dominación. Entonces, por eso la despatriarcalización es consustancial al reconocimiento de derechos colectivos, de una lógica de plurinacionalidad, ¿no? Vean entonces cómo aquí un tribunal constitucional plurinacional, tendría que tener una dinámica, una visión diferente. Pero ahora, aquí parece poesía y lo es, una poesía que debe materializarse, pero también en la academia, y creo que en ese diálogo entre Mama Ocllo y la diosa Temis, inicialmente hay que invocar esa intención de quitar la venda, que va a estar respaldada por toda esta corriente de epistemologías desde el sur, ¿no? Pero también, y por eso, miren, la Constitución de Bolivia ha sido aprobada el año 2009. Estamos en el año 2023. Entonces, un proceso que
como decía Mandela, terminamos de escalar una montaña y luego vemos que tenemos muchas más. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Y el proceso constituyente ha sido un paso importante, pero no es el único y quizás incluso es más difícil aún poder implementar una constitución como la nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil aún? Porque, y aquí viene la necesidad, por ejemplo, de reivindicar, por ejemplo, los derechos de la madre tierra como titular de derechos, porque aquí viene estas relaciones de poder, no solamente en lógicas de el hombre, varón, capitalista, sino ya también viene toda una estructura de poder del capitalismo que va a generar una visión de desarrollo también muy acorde de esta mirada homogeneizante y estas estructuras de poder que se generan, porque por supuesto, toda esta visión de las epistemologías del sur plantean sin duda alguna una visión, por supuesto, los estados necesitan recursos para invertir en salud, en educación, especialmente en esta reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ciertamente, pero sí necesitan otras opciones de desarrollo también que tomen en cuenta los derechos de la madre tierra y que no la sometan también a la madre tierra en una función, en un rol funcionalista para un capitalismo que más bien genera más brechas de pobreza, de exclusión, y por eso aquí viene una necesidad de proteger, de dar una protección especial a la madre tierra, pero no en una lógica antropocéntrica o desde la visión del ser humano o en una lógica de entender al ser humano como en un rol de dominar a la madre tierra, sino más bien de generar espacios de complementariedad para un desarrollo sí razonable, sustentable, pero sin afectar y sin esa violencia hacia la madre tierra, hacia los pueblos indígenas históricamente desprotegidos, además vulnerados con sus tierras, con todo el tema de su territorialidad profundamente afecta en todo este proceso histórico y también con un impacto diferencial porque toda esta violencia sin duda alguna tiene un impacto diferencial en las mujeres indígenas afrodescendientes, ¿no? Entonces, esta lógica, cuando vemos a la Constitución en su diseño, en todos estos años de implementación y vemos lo que sucede en Bolivia, Bolivia es un país absolutamente extractivista. Es un país que a pesar de su Constitución y de hecho recientemente, por ejemplo, estamos en alarma por el uso indiscriminado del mercurio, ¿no? Bajo también una lógica de debilidades estatales profundas de tolerancia del Estado, por ejemplo, en el uso del mercurio, que afecta a la madre tierra, que afecta a los pueblos indígenas y que afecta a toda la sociedad, ¿no? En esta concepción de los derechos de la madre tierra. Entonces, claro, uno podría pensar, y aquí viene la voz de Mama Ocllu, y al final en estos años de vigencia de la Constitución, la voz de Mama Ocllu sigue silenciada, sigue absolutamente invisibilizada. ¿Por qué? Porque después de la Constitución, las estructuras políticas, ¿no? y económicas no han tenido un cambio sustancial, ¿no? Todo este capitalismo, toda esta explotación feroz de los derechos de la madre tierra han tenido todo un respaldo de un Estado plurinacional y han tenido todo el respaldo de un tribunal constitucional plurinacional. Por lo tanto, mientras no tengamos un cambio
de cultura, que además implique una vocación real de pues superar esas matrices racistas, patriarcales, de protección de grandes capitales, ¿no? Y de desprotección de los históricamente silenciados, pues los cambios solo se van a dar como ha pasado en Bolivia. Yo he trabajado mucho con esta visión del constitucionalismo, pero también me considero una académica en Bolivia muy crítica, porque lamentablemente nuestra constitución, que es un paradigma de estudio por el diseño y además por sus antecedentes democráticos, lamentablemente no ha tenido una plena implementación. Eso quiere decir que la academia también es responsable, ¿no? Y es responsable de generar otras formas también de academia. El académico o la académica ya no pueden ser solamente esos académicos de escritorio que van a empezar a teorizar desde sus cómodas bibliotecas o desde sus cómodas universidades, cuando hay una realidad social completamente distinta, ¿no? Entonces esta academia, y por eso sí, en mi afiliación, esa es la línea de esta nueva visión de la red de mujeres constitucionalistas de Latinoamérica, porque planteamos también formas de una academia crítica y una academia incluyente. La academia no solo parte de estudios universitarios, no, también tiene que escuchar en igualdad de condiciones a autoridades, a miembros de pueblos indígenas, a activistas, a mujeres indígenas desde sus saberes, y a partir de ello tiene una responsabilidad en el cambio de cultura de los órganos de poder, ¿no? Y creo que esa es la tarea pendiente en Bolivia, que va a un tema de cambio de cultura, que va a un tema de fortalecer democracia comunitaria, que va a un tema también de fortalecer independencia judicial, pero no una independencia judicial mirada solamente desde una construcción liberal, ¿no? Una independencia judicial, pero desde otros vértices también, en el sentido de que por ejemplo, un control plural, sí, no puede estar sometido a ninguna forma de poder, ni estatal, ni intraorgánica, ni ningún poder económico, por ejemplo, a partir de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, estos temas, cuando solucionemos estos temas, vamos a ir avanzando, pero yo para la reflexión podría, con todo este bagaje, en esta narrativa de Mama Ocllo y la diosa Temis, podría decir que sí ha habido un importante proceso, un ejercicio desde la venda de la diosa Temis, de quitarse la venda para el diálogo horizontal y escuchar a la mujer indígena de rostro cobrizo, de trenzas negras, que nunca fue escuchada. Sí, en un primer momento, que dio el impulso a un proceso constituyente, sí. Pero luego, otra vez, la diosa Temis está vendada, más aún ahora no solo vendada, ahora es ciega, sorda, muda, en índices, por ejemplo, en el sistema judicial de corrupción muy altos en Bolivia, con fuertes cuestionamientos a la independencia judicial y otra vez una dinámica de poder que además va a trascender a todos los órganos, desde los grandes capitales, desde los capitales extractivistas, que no plantean opciones alternativas de desarrollo, sino una visión única de dominación que incluye a la madre tierra y, por supuesto, a todos los históricamente oprimidos, ¿no? Entonces, en Bolivia, y creo que Latinoamérica está en un proceso de diálogo, pero también en una confrontación muy fuerte. Lo vemos en los procesos que estamos viviendo. Brasil no es la excepción, Perú, ¿no? Chile, Bolivia, seguimos en una lógica de
estos temas de conflictos de poder en los cuales grandes intereses también tienen un rol preponderante. Por eso estos espacios, y yo agradezco y con esto concluyo con la reflexión en Bolivia, que la Constitución fue un primer avance importante, pero después de la Constitución nos queda un trabajo pendiente a partir de materializar esta poesía constitucional. Ojalá lo podamos lograr, o por lo menos reducir esta brecha de implementación. Ese es uno de los compromisos de todos quienes estamos en esta academia crítica, y pues ojalá toda la Via Yala pueda tener un giro importante epistémico, y también mejore esto la situación de nuestros pueblos indígenas, de tantas mujeres, ¿no?, siempre silenciadas por el sistema. Así que con estas reflexiones, nuevamente agradeciendo esta posibilidad de diálogo intercultural también, que es tan importante, pues yo les mando un abrazo muy fraterno desde Sucre, Bolivia, y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, querida professora Marley. Eu também agradeço muito, professora Maria, e gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um contraponto. Partindo dessa análise do constitucionalismo latino-americano, que eu acho que vem, assim, em boa medida, influenciando em algumas mudanças muito positivas, em especial nessa influência que vem exercendo também na academia, né, e em alguns estudos, eu acho que é muito importante essa resistência e essa teoria libertária, né, desse monismo jurídico, sociológico, do eurocentrismo, do patriarcalismo, e em especial de todo esse enfrentamento da exploração, do dano ambiental. A nível de Brasil, nós vivemos nesse momento uma temática jurídica e sociológica de enfrentamento que parte desde 1500, na questão dos povos indígenas, denominado marco temporal, que está em análise nos tribunais e no parlamento, e é uma resistência constante no âmbito brasileiro. Mas eu gosto muito da fala e da subjetividade indígena, em especial do filósofo, ativista, doutor Ayrton Krenak, que ele fala que não podemos nos render a essa teoria de fim de mundo. E eu acho que é justamente isso que se propõe essas teorias críticas interculturais, pluriculturais, de tirar à venda, como a professora coloca hoje aqui, de reconhecimento dessas subjetividades, do direito da natureza, dessas cosmovisões dos povos indígenas, das mulheres, dos subalternizados, e não só dessa questão de universalismo, mas também de um somatório, de uma ampliação de espaços e subjetividades. Então, eu acho que toda essa temática que a professora traz hoje, de enfrentamento e de libertação, em especial da voz da mulher negra, da mulher afro, da mulher indígena, é muito especial para essa nossa pesquisa acadêmica e também para essa abertura no espaço social. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Maria e passo a palavra para suas considerações finais. Gracias, querida Marley. Y sí, estas reflexiones que tú realizabas, esta visión de estas posturas del fin del mundo, ¿no? Que nos hacen pensar y que nos hacen ver cuán necesario es un compromiso desde las otras voces, ¿no? Porque también, así como tenemos esta academia crítica, también, por supuesto, existen voces
totalmente diversas, ¿no? Entonces sí es importante generar puentes de diálogo y nuevamente esta idea de la pluriculturalidad, pero además de la interculturalidad, ¿no? No existe saber superior a otro, no existe cultura superior a otra. Y de pronto incluso muchos académicos y académicas podríamos tener un encuentro importante, ¿no? Porque no es que estamos, por lo menos en la postura que trabajamos, no es una idea de una tabla rasa, porque sería también una nueva forma de colonización. O sea, lo que tenemos que ver es no incurrir en neocolonizaciones, ¿no? Pero sí en buscar puntos de diálogo, puntos que generen proyectos alternos en los cuales tengan cabida la voz de los históricamente silenciados, no en una lógica, creo yo, de una oposición y complementación y no complementación, por el contrario. De hecho, la propia filosofía indígena, la andina, por ejemplo, sus bases epistémicas están en la relacionalidad, en la complementariedad, que son parte de los diálogos interculturales. Ojalá, y creo que el primer ejercicio, como grafica la diosa Tevis, solo el hecho de hacer el ejercicio de quitar la venda y poder escucharnos es uno de los grandes desafíos que tenemos. Así que yo felicito este programa porque además entiendo cómo va a tener una transversalización, va a irradiar en zonas, en ámbitos neurálgicos que van a generar la emancipación, el cambio. Estos son procesos dialógicos emancipatorios, transformadores y pues transformadores no solo del pensamiento, sino de la vida misma, ¿no? De muchas personas, que quizás ese es el objetivo fundamental. Así que yo con esto me despido nuevamente. Gracias por este espacio y yo también gracias por darme todos esos insumos también de retroalimentación que para mí son muy importantes. Así que desde Bolivia, un abraço e graças por esta oportunidade. Nós que agradecemos, professora doutora Maria Helena, pela sua brilhante participação, pela sua fala tão especial, pela sua simpatia, pela sua energia, pelos seus estudos. Esperamos recebê-la em breve aqui no Brasil, em especial no sul do Brasil, nas nossas universidades, na nossa comunidade, e poder compartilhar das suas teorias, das suas epistemes, dos seus conhecimentos. Um abraço fraterno e esperamos nos vê-las em breve. Até mais. Gracias, muchas gracias. Un abrazo muy cordial.